se ha otorgado el uso de la palabra Gracias, al señora legislador Vicente presidenta. Tayano. Señores legisladores, antes de iniciar esta intervención, que claro está, la hago en representación de la bancada de las 6 y aliados, quiero darle la bienvenida formal a nuestra compañera, la legisladora María de Lourdes Alarcón, quien a partir de hoy se incorpora de manera definitiva como legisladora de la República y también quien hoy ha sido incorporada a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Estoy seguro que vamos a realizar un gran trabajo con ella, no solo en el Parlamento, sino también en la Comisión. Señorita Presidente, compañeros legisladores, hoy este Parlamento tiene la obligación de cumplir con la ley y designar la primera vicepresidencia que quedó vacante ante la renuncia del expresidente del Parlamento, nuestro compañero Henry Kronfle Cosaya, y ante el haber operado el mandato constitucional de la sucesión, lo que ha llevado a que la legisladora Viviana Veloz hoy presida el Parlamento ecuatoriano. Y hoy es un momento importante para como Parlamento enviarle una señal al país, una señal de unidad, pero fundamentalmente una señal de trabajo en conjunto. ¿Y por qué una señal de trabajo en conjunto? Porque este Parlamento, más allá de diferencias, ha podido hasta el día de hoy aprobar 30 leyes y ejecutar una agenda legislativa que fue aprobada por todas las bancadas en el mes de diciembre del año 2023. Y hoy este Parlamento tiene la oportunidad de demostrarle al país que sobre los intereses partidistas, que inclusive sobre las diferencias conceptuales, tiene la capacidad de integrar en manera de vida el CAL, escogiendo esa primera vicepresidencia. Y esta primera vicepresidencia tiene que tener una característica fundamental, la capacidad y la apertura para el diálogo. ¿Y por qué la capacidad y la apertura para el diálogo? Precisamente para poder procesar en este seno las diferencias y poder administrar con sentido de país y por el bien del país todas aquellas causas y todas aquellas coincidencias que nos tienen que necesariamente convocar fundamentalmente, compañeros legisladores, en materia de fiscalización. Porque hoy, lamentablemente, tenemos un gobierno que solo obra pensando en la elección presidencial del 2025. Un gobierno que ha recibido de este Parlamento la aprobación de todos los proyectos urgentes en materia económica que fueron remitidos. Un gobierno que recibió de este Parlamento la aprobación de su iniciativa risoriamente de la ley llamada No Más Apagones. Un Parlamento que ha procesado todas las reformas penales propuestas por el Ejecutivo y como consecuencia de una consulta popular. Un Parlamento que aprobó reformas a la Ley de Extinción de Dominio y también a la Ley de Lavado de Activos. Un Parlamento que ha cumplido, un Parlamento que dentro de su rol le ha dado al gobierno lo necesario para enfrentar los problemas del país, pero claramente este gobierno no ha podido y la falta de gestión nos tiene hoy enfrentando una grave crisis en materia energética que hasta principios de la semana pasada nos tenía apagados por más de 11 horas diarias. Y es claro que este nuevo Ecuador no entiende, es poco empático con lo que pasa en la calle, con lo que pasa en la calle, con lo que pasa en la casa, con lo que pasa en el barrio, porque en el barrio hay gente que vive del día a día, hay negocios pequeños, comedores, tiendas que ante apagones de más de 10 horas hoy ya están cerrando sus puertas. Y este Parlamento tiene la obligación con el país de ejercer responsablemente la facultad de fiscalización, precisamente para marcarle el paso y exigirle respuestas a esos funcionarios negligentes del sector energético que claramente no hicieron y no han hecho la tarea para que el gobierno deje de presentar excusas
y empiece a resolver los problemas, porque lamentablemente para el país la discusión con la que iniciamos este periodo legislativo en el 2023 en cuanto a los problemas de inseguridad, la crisis energética, la falta de empleo y la ola migratoria, hoy, 11 meses después, siguen siendo los mismos. Y ante aquello no cabe otra cosa que este Parlamento actúe de manera responsable. Y precisamente en esa línea no podemos seguir permitiendo la improvisación que hoy nos está pasando factura. Y definitivamente el integrar debidamente el CAL y escoger esa vicepresidencia tiene mucho que ver en el rol que este estamento administrativo de la Asamblea Nacional tiene en cuanto al procesamiento de leyes para el trámite y también de la facultad de fiscalización. En ese sentido, en representación de la bancada de las 6 y aliados, es que, señora presidenta y compañeros legisladores, elevo a moción para que ocupe la primera vicepresidencia el ingeniero Otto Vera, quien ha demostrado credenciales de capacidad, de prudencia y experiencia en la vida pública que seguramente le permitirán ejercer a la altura que este Parlamento y el país demanda la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Señorita Presidenta, he hecho llegar debidamente a Secretaría la moción en representación de la bancada de las 6 en el sentido de la candidatura para ocupar la primera vicepresidencia del ingeniero Otto Vera de nuestra bancada. Señor secretario, certifique si la moción ha sido ingresada por escrito. Si ha sido ingresada por escrito, proceda a tomar registro y votación. Con su autorización, señorita presidenta, me permito indicar que la moción presentada por el asambleísta Vicente Tayano ha sido ingresada por escrito. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la moción presentada y tomar votación de la misma. Memorando número AN-B SCA-2024-0058-M de Quito Distrito Metropolitano 8 de octubre de 2024 para señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para la elección de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. De mi consideración, después de saludarle cordialmente y de acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del artículo 9 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en relación con la convocatoria de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 967, prevista para hoy, martes 8 de octubre de 2024 a las 10 horas, en modalidad presencial, cuyo tercer punto del orden del día es la elección del primer vicepresidente o vicepresidente de la Asamblea Nacional, conforme al numeral 15 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento la siguiente moción. Elegir al asambleísta Otto Santiago Vera Palacios como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster Vicente Giovanni Tayano Basante, coordinador de la bancada social cristiana y aliados. Conforme a su disposición, señorita presidenta, procedemos a tomar votación de la misma. Por favor, señoras y señores asambleístas, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Vicente Tayano. Por favor, señores y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. En el tercer punto del orden del día de la sesión 967, el Pleno del Parlamento debe decidir elegir al primer vicepresidente del Parlamento ecuatoriano o vicepresidenta, de ser el caso. En este momento corre la moción que ha sido presentada por parte del señor asambleísta Vicente Tayano. Ha propuesto al legislador Otto Vera para que ocupe la primera vicepresidencia. Y de acuerdo al perfil que destacó, es integrar debidamente el Consejo de Administración Legislativa y tiene que ver con el rol de parlamentar, es decir, de hablar, de parlar. Eso es lo que dijo, toda vez que se necesita alguien que sea parte de esa capacidad de apertura y diálogo para procesar las diferencias y administrar con sentido el país. Es por eso que se ha presentado esta iniciativa por parte del señor asambleísta para que la primera vicepresidencia de la legislatura sea ocupada por el asambleísta ingeniero Otto Vera. En los próximos instantes, una vez que concluya este registro, procederá a la votación. El legislador Vicente Tayano, en su interlocución, también hizo referencia a la unidad del Pleno de la Asamblea Nacional para la aprobación de 30 leyes.
La vicepresidencia debe tener la capacidad y apertura para el diálogo para procesar las diferencias ideológicas, señaló. También hizo referencia al gobierno nacional. Manifestó que el Ejecutivo ha recibido la aprobación de todos los proyectos urgentes enviados a la Asamblea Nacional. Este Parlamento ha procesado todas las reformas propuestas como la ley de lavado de activos, entre otras. 124 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Vicente Tayano. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. El artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere al vicepresidente o vicepresidenta. La vicepresidenta o vicepresidente asumirá las funciones que la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa le delegue. En ausencia temporal o definitiva o renuncia del cargo de la presidenta o presidente, lo reemplazará en su orden la primera o primer vicepresidente, la segunda vicepresidente o el vicepresidente. La Asamblea Nacional llenará las vacantes cuando sea el caso y por el tiempo que falte para completar el periodo de 2 años previstos en la ley. Esto es parte de lo que detalla la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en este caso se aplica, que es el reemplazo de Viviana Veloz, que dejó la primera vicepresidencia cuando asumió la presidencia del Parlamento ecuatoriano. Se ha propuesto el nombre del asambleísta Otto Vera. Se registraron 124 legisladores y legisladoras. El proceso de votación continúa. Hasta el momento se registran 21 votos en favor de la propuesta realizada, 11 votos negativos y 77 abstenciones. Faltan algunos legisladores por consignar su voto, pero podríamos determinar que la moción presentada por el legislador Vicente Tayano no cuenta con el apoyo necesario para aprobarla. Y en efecto ya faltan menos de 5 votos, en realidad son 6 votos por consignar y alcanzado únicamente el respaldo de 27 legisladores, legisladoras. Hay votos en contra que suman 11 y se registran más de 80 votos en abstención. Los asambleístas no han hecho uso del voto en blanco, que es otra de las opciones que tienen para pronunciarse a través de las votaciones. En los próximos instantes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, dará la disposición para cerrar esta votación y con ello se proclamarán los resultados. Después correspondería, una vez que se dé a conocer estos resultados, que se presente tal vez otra moción, pero ya eso lo conoceremos más adelante en el transcurso de este punto del orden del día de la sesión 967, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional debe elegir al primer vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea Nacional conforme el numeral 15 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 9 de la Función Legislativa, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se refiere a lo siguiente. Señala Maritza, la Asamblea Nacional cumplirá las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la ley y las siguientes. Vamos a hacer referencia al artículo 15 que mencionó el legislador Vicente Tayano durante su intervención, que señala elegir entre sus miembros de 1 en 1 bajo criterio de paridad, alternancia de género e interculturalidad a las autoridades de la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Esto es justamente lo que contempla el artículo que hacía mención el legislador por la provincia del Guayas, Vicente Tayano. La votación está a punto de cerrarse. Se registran 28 votos afirmativos o de respaldo, 11 votos negativos y 85 abstenciones. Y ya todos los asambleístas se pronunciaron, 124 se registraron y no existen los votos de respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional para designar al asambleísta Otto Vera, y han sido propuestos por parte del jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, el asambleísta Vicente Tayano, para ocupar la primera vicepresidencia del Parlamento Nacional. Otto Santiago Vera Palacios, político ecuatoriano, nacido el 13 de marzo de 1978 en la ciudad de Santa Elena, inició su carrera política a temprana edad cuando Santa Elena formaba parte de la provincia del Guayas. Parte de una pequeña reseña respecto a la trayectoria del asambleísta que ha sido propuesto para ocupar la primera vicepresidencia del Parlamento ecuatoriano, pero como decíamos, no ha alcanzado ese respaldo. 3 de las 4 opciones de sufragio se han consignado a través de las curules electrónicas. Proceda a cerrar la votación. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 28 votos afirmativos,
11 negativos, 0 blancos, 85 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Vicente Tayano.